Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Pues me parece muy buena noticia que vaya a haber tres debates. Ojalá fueran más, pero la verdad es que tampoco la gente está tan interesada en escuchar propuestas de política pública. Pero qué bueno que haya tres, que sean obligatorios. Me parece una magnífica noticia. Debo decir que los debates siempre son vistos con mucho interés por la gente, pero la verdad es que tienen un impacto muy limitado en general fuera de los círculos de gente muy informada. Pero me parece una buena noticia. ¿Qué te ha dejado hasta ahora este proceso para rumbo a las elecciones del 2024? Este llamado proceso de pre-campaña. ¿Qué sabor de boca te ha dejado todo esto y qué podemos esperar de lo que ocurrirá a partir del 1 de febrero? Y mientras tanto, bueno, entiendo que en los partidos políticos y los propios candidatos, estos días de aquí al 29 de febrero habrá ajustes en la cuestión de los equipos, etcétera, estrategias. Es decir, se encierran, cargan pilas, se ponen de acuerdo quiénes van a ser candidatos a otros cargos de elección, etcétera, y arrancan ya de plano y hasta donde tope. El último es el día 29 de mayo, cuando terminan ya las campañas, para esperarnos al domingo 2 de junio. ¿Cómo estás viendo? Te hice una pregunta muy amplia, pero con todo el propósito. Con todo gusto, Pepe. Mira, lo primero que las personas que nos escuchan quieren entender es qué demonios es esto de precampaña, intercampaña, campaña, cuando en realidad llevamos en campañas reales como 6, 7 meses y en el caso de Morena llevan más de un año. Entonces, esta es la primera cosa. Esto se trata de una de esas ideas que se quieren plasmar en la ley que no corresponde con la realidad o que la realidad supera rápidamente. La idea de que hubiera precampañas era la idea de estimular la democracia interna de los partidos, es decir, que los aspirantes a una candidatura compitieran entre sí, que los militantes del partido eligieran, y eso era el periodo de precampañas. En esta ocasión, estas precampañas en realidad ocurrieron en julio, agosto, cuando los partidos llevaron sus procesos internos. Así es que en un sentido las precampañas ocurrieron antes de que las precampañas legalmente empezaran. Entonces, estas precampañas en realidad son el inicio de las campañas. Pepe, qué gusto verte ahora en este espacio y efectivamente es dramático lo que estamos viendo en Chiapas y como bien dices, yo voy con muchísima frecuencia por motivos personales desde hace ya muchos años y lo primero que creo que es importante mencionar de este problema, sobre todo el problema de la frontera y en particular de esta zona de frontera con Malapa, de Chicomucelo, es que esto no es nuevo, Pepe. Esto lleva por lo menos 2 años en el que se ha venido deteriorando los enfrentamientos, han venido creciendo el nivel de violencia y el nivel de la forma como los cárteles están incluso involucrando de manera obligada a las comunidades, pues se ha venido intensificando a lo largo de los últimos 2 años sin que las autoridades quieran reconocer el problema, ya no digamos actuar, porque eso sin duda no lo hemos visto. Se trata, como bien dices, de la confrontación entre dos cárteles. El cártel Jalisco está tratando de entrar a través de Guatemala, aliado con ciertos grupos criminales que están del otro lado de la frontera y entran de manera recurrente. Si tú piensas en la frontera, siempre pensamos, por supuesto, Tapachula, que es la costa, y es por donde traes la crisis de migrantes, es donde entra la mayoría de los migrantes, por lo menos los que entran a solicitar documentos y de manera entre comillas, regular o que están buscando un pase para cruzar a Estados Unidos. En el caso de lo que sucede de este lado, digamos, donde está frontera con Malapa y después internándote más hacia la selva, como hacia Benemérito de las Américas, la Canja Chansayab, que ya vimos que también está en una crisis de violencia, tienes pues toda la entrada de migración a través del uso de polleros, es por supuesto por donde pasa toda la droga y por donde pasa todo lo que puede pasar el crimen organizado sin que tengamos que hacer todos los detalles. Y esto ha venido complicando la vida de las comunidades porque en la medida en que estaba, digamos, relativamente controlado por el cártel de Sinaloa, que es el que había predominado durante muchísimos años, pues la situación estaba en paz. En el momento en que el cártel Jalisco trata de entrar,
a hacerse de esa región, sobre todo por la imposibilidad del uso de la zona de Tapachula, entonces vienen las confrontaciones, que te estoy hablando de días enteros de balaceras, Pepe. Los medios tienen poca información y reportan poco, pero... A mí me gustaría, Pepe, acercarme desde una perspectiva histórica y recordar que en la mayor parte del siglo XX el presidente de la República se constituyó en el gran elector. Es decir, el presidente asumía que parte de sus atribuciones era la de decidir su propia sucesión. El famoso dedazo. El famoso dedazo. Ya sabemos que antes, digamos, a partir del triunfo de la Revolución Mexicana, el presidente Venustiano Carranza tiene la idea ingenua de heredarle el poder a un civil. Carranza percibía con preocupación el ascenso de la fuerza política de los militares. Y entonces se le ocurrió que su sucesor debía ser nuestro embajador en Washington, el ingeniero Ignacio Bonillas. Se le atravesó el ejército. Entonces lo que hace el ejército es un golpe de Estado, lo persiguen, lo asesinan en Tlaxcalaltongo y a partir de ese momento el caudillo, que es Álvaro Obregón, se va a hacer de la presidencia de la República. En el primer periodo de Obregón, que es el periodo de 1920 a 24, en esos años eran cuatrienios, le deja el poder a su amigo, paisano, cómplice, Plutarco Elías Calles, con la idea de regresar a partir de 28 por primera vez a un sexenio, porque además lo interesante es que en los 4 años que estuvo en su rancho en Sonora produciendo garbanzos, los obregonistas en el Congreso hicieron 2 reformas constitucionales. La primera para aumentar el periodo de 4 a 6 años y la segunda para... Ahí nace el sexenio. Ahí nace el sexenio. Nacen los sexenios. Y es Lázaro Cárdenas finalmente el que ejerce el primero. Es el primero, exactamente. El primer presidente sexenal. Sexenal, el llamado sí. Plan sexenal. Sí, que le imponen los, digamos, la clase política al presidente. Los obregonistas. Cárdenas, sí, y los callistas, digamos, ese grupo sonorense muy fuerte. Pero la otra reforma a la Constitución, interesantísima, es que la Constitución, derivada de una revolución que tenía como lema sufragio efectivo, no reelección, lo que establece es cambiarle al texto de la Constitución, que establecía de una manera rotunda, definida, la no reelección. La Constitución decía que el ciudadano que hubiera ejercido la presidencia de la República no podía volver a ser presidente por ningún motivo, en ningún caso. Y entonces los obregonistas a esa prohibición expresa le agregan solamente una línea que decía: no podrá ser reelecto en el periodo inmediato. Claro. Entonces, como ya había pasado 4 años de Calles, podía regresar Obregón a la presidencia de la República. Muchas gracias, Pepe, nuevamente. Mira, como cada trimestre, hoy dimos a conocer a las 6 de la mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Esta es una encuesta muy consolidada, lleva 10 años de ser levantada. De hecho, el primer levantamiento se hizo en el tercer trimestre de 2013, entonces es una encuesta consolidada entre nuestro repertorio de encuestas sobre este tema. Y como tú bien señalaste, los resultados de la encuesta nos arroja que en promedio en el país, a nivel nacional y en las ciudades que están representadas, tenemos un resultado de 59.1% de la población adulta, mayor de 18 años y más, que reporta, es una encuesta de percepción, que reporta sus percepciones sobre la inseguridad. Este porcentaje es el porcentaje de la población que se siente insegura en el lugar donde vive. 59.1%. Ahora bien, este alto porcentaje ha ido disminuyendo si comparamos con el trimestre anterior de 2023 con el año 2022. Entonces sí notamos esta tendencia a la baja, pero el promedio está en 59.1%.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.